Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con más contenido de tácticas aquí por el canal y qué mejor que regresar con la habitual serie de las 3 mejores tácticas, la segunda edición de este año 2025. Para refrescarles un poco la memoria, en este tipo de video les muestro las 3 mejores tácticas que usé en los últimos meses, que en esta ocasión abarcará los partidos jugados desde el mes de mayo hasta este presente mes de agosto. Así que aquí podrán conocer lo que más me funcionó en este último tiempo en todos mis partidos, ya sean a nivel competitivo o a nivel general en el juego. Así que espero como siempre que les guste este video y que sigan apoyando a esta serie de tácticas. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like, comentar el video y obviamente de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y con canal de WhatsApp. Así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces con la primera de las 3 mejores tácticas que utilicé en estos últimos meses. Y como siempre, vamos a comenzar con una opción táctica ofensiva como la 4-3-3. Esta táctica se utilizó tanto con la opción A como con la opción B, y fue la que mejores resultados obtuvo en condición de local en la gran mayoría de casos. Una alineación que, si bien sigue siendo la más destacada para asegurar los duelos en superioridad de equipo y en condición de local, sinceramente considero que en estos últimos meses se acrecentó su diferencia en relación a otras alineaciones ofensivas como la 4-4-2 o la 3-4-3, al menos en relación a lo que fue el inicio de año. Lógicamente, para que una alineación como la 4-3-3 mantenga su vigencia, siempre será necesario hacer ajustes tácticos, a veces de mayor grado y en otras ocasiones los retoques suelen ser mínimos, pero siempre con la intención de mantener su efectividad y así poder seguir utilizando la alineación en cualquier formato de competencia. Cabe destacar que en este tipo de alineaciones ofensivas siempre recomiendo contar tanto con el plus de nacionalidad como también con el plus de posiciones específicas, más aún a un nivel competitivo, ya que nos beneficiará muchísimo en cada partido. Y vale la pena mencionar, como lo hago en todos los videos sobre 4-3-3, que lógicamente la táctica es más recomendable en condición de local y siendo superiores, ya que ese escenario siempre será en donde mostrará su mejor rendimiento. Bien dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas que se pueden usar tanto en la 4-3-3A como en la 4-3-3B. En primer lugar, el estilo de juego que se utilizará será el del juego por las bandas, que en este 2025 está siendo sin dudas la mejor opción. Por el lado de la agresividad, aquí les recomendaré utilizar brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. Vale la pena recordar que si usan esta alineación teniendo una gran superioridad sobre el rival, lo ideal será no arriesgar tanto para así evitar alguna expulsión innecesaria. Bien, en cuanto a las tácticas en línea, aquí les recomendaré dos opciones muy marcadas. La primera será con todos en su posición para cuando sean muy superiores a su rival y jueguen ligas o torneos públicos, y la segunda opción será con el siempre confiable apoyo de medios a la defensa, para cuando tengan partidos más igualados y jueguen ligas privadas, batallas o cualquier tipo de competencia que cuente con un nivel alto de managers. Y bien, ya las avanzadas, aquí presten mucha atención ya que tendremos 3 combinaciones, siendo la primera una presión balanceada de 57 con un estilo ofensivo de 75 y una velocidad de pases rápidos de 70. Esta opción táctica se mantiene del video anterior ya que sin dudas que ha sido la que más partidos ha ganado en mis ligas y torneos públicos, siendo prácticamente infalible durante estos últimos 6 meses del 2025. Por otra parte, también les recomendaré 2 combinaciones tácticas más que les servirán para afrontar ligas más competitivas o de mayor nivel. La primera es una vieja confiable del canal que se utiliza con una presión de cerrando espacios en 67, con un estilo ofensivo de 68 y una velocidad de pases rápidos en 68. Y la segunda se podrá usar con una presión balanceada de 44, con un estilo ofensivo de 66 y una velocidad de pases rápidos en 68. Ambas combinaciones tácticas son ideales para duelos del competitivo de OSM, ya sean ligas individuales, torneos o batallas, y su nivel de efectividad suele variar con el paso de los meses, así que si ven que una de las dos no está pasando un buen momento, prueben con la otra alternativa que seguramente esté funcionando mejor.
Y bien, ya para saber la táctica, en el marcaje del fuera de juego se utilizó siempre un marcaje zonal y no se usó el fuera de juego. Bien, pasamos ahora a la segunda táctica de este video, que será para una alineación que he utilizado muchísimo estos últimos 4 meses, ya que estoy hablando de la 5-2-3-A. Una alineación que no podía faltar en este video, ya que viene destacándose por su efectividad desde hace muchísimo tiempo. Y pese a un inicio de año algo inestable, la verdad que estos últimos meses ha sido una locura lo que me ha vendido en cualquier escenario, ya sea local o visitante, o esté jugando algo competitivo o casual. Sin dudas que esta 5-2-3-A me ha dado grandes victorias y eso me ha llevado a utilizarla muchísimo más que en años anteriores, destacándose sobre todo el hecho de haberla usado muchísimo más de local, ya que en años anteriores casi que solo la usaba de visitante, así que ese es un punto a destacar en estos últimos meses. Y vale la pena aclarar que, a diferencia de otras ocasiones en las que he hablado de esta alineación, en esta oportunidad sí le he dado mucha importancia a armar un 11 con posiciones específicas y sumando el plus de nacionalidad, algo que sin dudas que ha beneficiado a la táctica, sobre todo para los partidos en condición de local. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas que se podrán utilizar en esta 5-2-3-A. En primer lugar, el plan de juego que se utilizará en esta táctica será como siempre el del contraataque. En cuanto a la agresividad, aquí les recomendaré usar brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja, y normal o cuidadoso con jueces rojo. En las tácticas en línea, aquí nuevamente se la puede usar con dos opciones, siendo el apoyo de medios a la defensa la mejor opción para los partidos en condición de local, y el doble apoyo tanto de delanteros al medio como de medios a la defensa para los partidos de visitante. Y en las avanzadas, esta 5-2-3-A siempre se mantuvo dentro de los mismos rangos, pero en cada mes realicé algunos ajustes mínimos para recuperar su efectividad. Entonces en la presión se utilizó el balanceado con números base de 47, 45 y 44, el estilo fue siempre defensivo en 25, 27 y 26, y en la velocidad nuevamente se usó el juego de pases rápidos con números que variaron entre el 69 y el 68. Y para cerrar la táctica, en el marcaje de los fuera de juego se usó siempre un marcaje zonal y no se usó el fuera de juego. Bien, pasamos ahora a la tercera y última táctica que mostraré en este video. Y aquí aparecerá una alineación que, si bien es la menos usada de las tres que mostré en este video, considero que ha sido fundamental para ganar la batalla más importante que jugué en estos últimos meses. No obstante, la 4-5-1 no deja de ser una opción siempre confiable y de las más utilizadas para partidos de mayor dificultad o nivel. Y si bien suele necesitar de pequeños ajustes para mantener su efectividad, por lo general siempre se mantiene muy sólida en las estadísticas. Así que seleccionando buenos especialistas y encontrando los números adecuados, esta alineación podrá mantenerse funcionando por mucho tiempo. Por último, destacar como siempre que si pueden contar con el plus de nacionalidad y el de posiciones específicas, muchísimo mejor, ya que se nota su importancia y la diferencia de la alineación si se cuenta con CI y CD en sus posiciones. Bien explicado todo esto, vamos entonces con las avanzadas que se utilizaron en esta 4-5-1. En primer lugar, esta táctica se utilizó con el estilo de tirar o disparar desde lejos. En la agresividad, siempre se la usó en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal o cuidadoso con jueces rojo. En las tácticas en línea, esta 4-5-1 se utilizó con dos combinaciones, siendo el apoyo de los delanteros al medio la mejor opción para los partidos en casa o de visitante, pero siendo superior o parejo en valor al rival, y el doble apoyo de delanteros al medio y de medios a la defensa para los partidos en inferioridad de equipo y en condición de visitante. Y ya en las avanzadas, esta táctica se utilizó con una presión alta de cerrando espacios con un número base de 65, el estilo fue defensivo en 37 y la velocidad fue la de juego de posesión en 56. Y ya para cerrar esta táctica, esta 4-5-1 se jugó siempre con un marcaje zonal y no se utilizó con el fuera de juego. Bien, estas han sido mis 3 mejores tácticas con sus respectivos ajustes en estos últimos 4 meses, desde el mes de mayo hasta este presente mes de agosto. Y por todos los partidos, ligas, torneos y batallas que me han hecho ganar, es que se las recomiendo como siempre para que también puedan aprovechar estas tácticas. No tengo dudas de que estas alineaciones con sus respectivas tácticas les darán grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video, como siempre déjenle un buen like y un comentario para apoyar al canal. Y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Como siempre pueden dejar en los comentarios lo que más les haya funcionado en este 2025 si quieren compartirlo con los demás suscriptores. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy.
Un saludo, cuídense y buenos juegos.